Para hablar a Gloria Marín, que es una vieja amiga, compañera de militancia feminista, que compartimos en la coordinadora feminista estatal, nos conocimos de hace mucho tiempo y en un seminario interno que hicimos de la coordinadora feminista estatal, ella presentó una cosa de vivienda que nos gustó mucho, que tiene que ver con, ella lo ha llamado sinergias entre el movimiento feminista y el movimiento de la vivienda, y es como un poco una reinterpretación de lo que una feminista de toda la vida ha vivido de común en este compromiso que ha adquirido también en la lucha por la vivienda. Entonces nos lo va a contar un poco, también va a hacer un poco el recorrido a través de la situación general de la crisis habitacional y de los diferentes aspectos de la lucha por la vivienda. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con gente del movimiento feminista en el que he estado, no sé, 30 y tantos años y que forma parte de mi identidad, con gente que lucha por la vivienda, que es el segundo movimiento en el que no llevo tantos años, no llevo cerca de 3, pero que también es muy por haberme invitado y permitido compartir con vosotras y con vosotros este rato, en el que también seguro que aprenderé mucho. Mi exposición tiene dos grandes partes, aunque luego se subdividen un poco. Una parte, y lo que quiero contar ahora es de cómo se ha hecho cada una. Una parte, la primera, es de datos. Yo he procurado que sean los mínimos necesarios para entender la solución, pero yo creo que está bien en una jornada sobre el derecho a la vivienda que sepamos qué situación hay y por qué se da esa situación. Entonces procuro no cargarlo mucho, pero bueno, los datos que considero necesarios. Y también lo he visto importante por romper algunos tópicos que se nos van repitiendo. Y luego la parte que esto llegaría pues hasta la mujer es un plus de pobreza, esta parte de datos. Son datos del Estado español, no... A ver, Euskadi tiene unas diferencias que conozco muy poco y bueno, estaba fuera de mi alcance prepararme una cosa específica. Hay muchas cosas que son comunes, aunque haya algunas diferencias. Y luego la segunda parte no es una cuestión de datos, realmente es que tampoco lo había y parte de mi propio conocimiento y en parte de mis propias valoraciones. Lo de mi propio conocimiento pues es un conocimiento que se basa en una plataforma, la plataforma organizada por la hipoteca de Elche, en la cual estoy desde el principio. Bueno, soy la única que queda de las que la fundamos, las plataformas de los alrededores y bueno, y la de Valencia. Luego el resto de plataformas de afectados por la hipoteca pues ya no las conozco tanto, es lo que leo o lo que veo en las coordinadoras estatales. Entonces, primero es la situación de la vivienda en el Estado español y cómo se llega ahí, pues veo dos aspectos por los que se lleva, las políticas de vivienda y el régimen de tenencia que se da en consecuencia, la situación económica que hay y eso nos lleva a una situación de emergencia habitacional. Y luego en las mujeres pues hay un plus de estos aspectos negativos, con lo cual un plus de emergencia habitacional, pero también hay un plus de lucha. Entonces, la segunda parte es eso, las mujeres tienen un plus de lucha, la participación de las mujeres en la lucha por la vivienda que yo conozco, que es la de las plataformas de afectados por las hipotecas, y también las plataformas como un espacio con el que por unas características propias y por unas características comunes con el movimiento feminista, pues tienen algo que me parece interesante y que me parece que funciona muy bien y que por lo tanto pues incluso es algo que está bien que conozcamos porque otros movimientos, podríamos enseñarle a otros movimientos también podrían aprender de eso bueno que funciona bien. Bueno, la vivienda es una necesidad básica, por ahí lo teníais puesto, por ejemplo, en la exposición de Amnistía que hay al lado, lo veía todo esto, es como condición necesaria para una vida digna, está entre los derechos humanos, y nos encontramos con que una parte considerable de la proporción, como ahora veremos, no puede satisfacer esta necesidad básica. Por lo tanto, se da una vulneración de derechos humanos, bastante masiva. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues básicamente porque se ha dejado, como ahora iré comentando, se ha dejado que esa necesidad básica se satisfaga mediante el mercado, con una mercancía. La vivienda es una mercancía. Y bueno, pues el mercado no está destinado a satisfacer las necesidades humanas, el mercado está destinado
a obtener beneficio. Cuando una cosa no es una necesidad básica, pues yo que sé, los televisores, vale, pues el mercado o los móviles, más bien los televisores y tal, o yo que sé, pues el mercado te ofrece una serie de bienes que si quieres los compras, que si no, no, pero claro, el problema se da cuando estamos hablando de necesidades básicas como en este caso, y no las satisface. Entonces, ya que hay unas políticas de vivienda que vienen de antes, se agrava el problema con la burbuja inmobiliaria y lleva a que haya un régimen de tenencia que ahora vamos a comentar, que cuando se junta con la situación de crisis, pues claro, ahí ya viene el desastre. Las políticas de vivienda vienen desde el principio de los 60, todavía con el franquismo. Desde entonces tenemos un modelo que se ha mantenido pues, en el franquismo, en la transición, con el PP, con el PSOE. Tenemos un modelo en que la vivienda es una mercancía clave en el desarrollo. El desarrollo se supone, el crecimiento económico, se supone que el ladrillo, como se suele decir, es un factor clave, tiene que tirar de la economía. Cuando el ladrillo cae, cae el PIB. Y también se ha utilizado, por lo tanto, cuando se quería estimular el crecimiento, pues estimular la construcción. Eso quiere decir que, en general, a diferencia de lo que decía el compañero, que en Basauri pues más o menos se ha construido porque había una necesidad de vivienda, en general no ha sido tanto así. En general se ha construido porque se pensaba que había un mercado, pero otras veces se ha creado el mercado. Eso hace que tengamos, por ejemplo, muchísima vivienda secundaria y muchísima vivienda cerrada. Luego la promoción pública es residual y está dentro del mismo modelo de mercado. Promoción pública, los edificios que directamente, o sea, las viviendas que directamente se promueven desde las instituciones públicas. Pues, por ejemplo, Elche es una población de 230.000 habitantes, en la cual hay como 5 o 6 edificios que han sido de promoción pública y que se venden un poquito más barato, el último año ha sido casi con la crisis, un poco más barato que la vivienda libre, pero al final se venden también, si no tienes dinero no puedes entrar con ellos, y eso, muy poquito, una cosa residual. En general se ha financiado la construcción privada. Y luego la vivienda social, que es absolutamente residual. En un informe de 2009 había 141.000 viviendas en todo el estado de vivienda social, que suponen menos del 1% de las viviendas principales. Es un modelo beneficencia-emergencia. Han sido viviendas que se han creado bien, por ejemplo, para alojamiento del chabolismo, cosas así tipo emergencia, o como para la exclusión social. En Elche, por ejemplo, pues tenemos un barrio de vivienda social que se supone, se decía, pues a las personas excluidas. Ese es el tipo de vivienda social que se ha creado aquí. Eso es una de las dos diferencias que quiero comentar de Euskadi. Euskadi tiene una diferencia, incluso gobernando el PNV, como ha gobernado muchos años, un planteamiento diferente, en el cual se ha procurado que la vivienda social tenga más peso, y había un informe, una presentación que hizo alguien que fue consejero, ¿se llama consejero? De vivienda, bastante tiempo con el PNV, de cómo estaban las políticas de vivienda en Europa, y bueno, es un modelo no tanto como en otros países de Europa, pero un poquillo se acerca más. A lo mejor si en otro sitio el 1, pues en Euskadi a lo mejor llegaba a ser el 7, o bueno, por lo menos un múltiplo del 1 seguro que era, un múltiplo de unas cuantas cifras. Quiere decir que no llegamos a otros países, pero sí que aquí eso varía algo. Entonces, como el desarrollo se basa en la construcción, pues he procurado estimular, ya os digo, con las diferentes políticas de todos los que han gobernado en el franquismo y después, se ha procurado estimular el mercado fomentando la compra de vivienda mediante la liberalización del suelo. Ha habido diferentes etapas, la última fue la de Aznar, pero ya hubo, entre otras, que se puede construir prácticamente en cualquier sitio. Luego las políticas fiscales. La principal política de vivienda este tiempo ha sido... Políticas fiscales ha sido la más general, la desgravación por compra de vivienda, que ahora ha sido noticia porque la acaban de quitar, obligados por la Comisión Europea, o sea, obligados por directrices que vienen de fuera. Ha habido épocas, que la crisis del 90 y tanto, que incluso
se hubo degradación por segunda vivienda. Querían que tirara el ladrillo y para que hubiera más crecimiento, más construcción, incluso degradaba la compra de segunda vivienda. Eso es la más extendida porque es la que afecta a más gente. Y luego la vivienda de protección oficial. La vivienda de protección oficial es una vivienda que se construye de forma privada, que quien saca el beneficio son los constructores y las bancos que dan la hipoteca, y en los que se subvenciona parte de los intereses y se subvenciona incluso parte del coste de la vivienda. Ese ha sido el tipo de política que se ha hecho de vivienda aquí a lo largo de estos 50 y tantos años. ¿Qué supone eso? Pues que el dinero público, el dinero que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, lo que hace es engrasar un mercado privado. Esas viviendas de protección oficial al cabo de 10 años se pueden vender libremente y de hecho se venden en el mercado, y ahí ha habido... ¿Y jamás vuelve a la ciudadanía? No, es una cosa privada, como cualquier otra mercancía, circula igual que otra mercancía. Tiene una limitación durante 10 años de transmisión, sin que si se la transmite antes tienes que devolver la ayuda, pero es como una mercancía más. Otra parte de la política de todos estos años ha sido desincentivar el alquiler. En el año 60, cuando empezó este tipo de política, el 50% de la población vivía de alquiler. Esto, desincentivarlo, se ha conseguido por una parte con la liberalización de los precios. Aquí nos parece que es lo normal que los precios del alquiler sean libres, pero el alquiler, o sea, la vivienda es una necesidad básica y por lo tanto es normal que se limite el precio. Y hay otros países de Europa, pues por ejemplo Gran Bretaña, hay limitaciones al alquiler, el precio del alquiler. Antes del 85, la limitación venía, o sea, no había unos límites, pero la limitación venía del tipo de contrato que había. Como hacías un contrato, luego prácticamente no se podía subir, pues quedaba lo que se llamaba la renta antigua, que ya realmente el alquiler pues se limitaba a su crecimiento. Aquí está limitado la VPO. La VPO está limitada al alquiler en los primeros años, pero bueno, eso en realidad no funciona para nada. Y luego la otra manera de desincentivar el alquiler ha sido la ley Boyer, con su limitación del contrato a 5 años, que ahora en 2013 lo han hecho incluso a 3, eso crea una inseguridad que hace que la gente pues difícilmente se plantee el alquiler como forma de vivienda. Ha habido una excepción que ha sido que tras las luchas de V de vivienda que se dieron en 2006, 2007, 2008, pues bueno, 2006, 2007 sobre todo, en 2008 salió la renta de emancipación, que son unas ayudas al alquiler, que en 2011 llegaron hasta un máximo de 300.000 personas, lo cual prácticamente son más que la vivienda social que había. Bueno, puede llegar al mismo número de personas prácticamente, con hasta 210 euros al mes. Pero en 2011, en diciembre de 2011, se dejó de poder pedir y bueno, solo la gente que ya lo tenía, y eso es una cosa que se está extinguiendo. ¿Quién ha sido los grandes beneficiados de todo esto? Las constructoras y los bancos. Las constructoras que han vendido muchas viviendas y los bancos que han dado muchas hipotecas. Antes de ayer, por la tarde, estaba con un compañero de la PA leyendo un contrato, porque todavía hay gente que se hipoteca, no mucha, pero todavía hay gente que se hipoteca, con un compañero de la PA que su hija iba a contratar una hipoteca, le habían hecho un cálculo, la vivienda eran 65.000 euros y al interés de ahora, que el interés va a subir porque el Euribor está muy bajo, solamente al de ahora iba a pagar 116.000. Pues quien le vendía se llevaba 65, una vivienda de segunda mano, y el banco se llevaba 50.000. Y se va a llevar mucho más porque el interés va a ser más alto. Eso cuando se pueden pagar, porque ahora siempre nos quejamos del gran negocio que están haciendo los bancos y cómo nos estafan porque nos están quitando las casas. Pero a ver, que cuando no nos las quitaban, también se estaban aprovechando. Nos pasamos años y años trabajando duramente para pagarles tanto como valía la casa. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y eso no es algo casual. Las constructoras y los bancos son los grandes poderes económicos en este país. Las constructoras precisamente son las que ya en el franquismo, que además se aprovecharon del trabajo esclavo de los prisioneros políticos, son los que ya en el franquismo hicieron esos grandes negocios, son las que siguen ahora teniendo enormes poderes y son los que con la burbuja y el gran fraude que han hecho se han llevado y ahora están construyendo en Brasil, en Dubái y bueno, pues en un montón de sitios por ahí. Han sacado el dinero y han dejado aquí el agujero. La burbuja inmobiliaria.
La burbuja inmobiliaria supone lo mismo que en las décadas anteriores, o sea, el mismo tipo de política, pero se añaden algunos factores. Se produce en una época en que hay un descontrol financiero enorme. Consiguieron una liberalización, los grandes poderes económicos consiguieron una liberalización a nivel mundial, con lo cual el dinero podía circular libremente. Y además había mucho dinero flotando por ahí en busca de beneficio, que se dirigió al inmobiliario. Eso hizo que hubiera hipotecas fáciles. Cualquiera que intentó conseguir una hipoteca, un préstamo antes de 2002 o por ahí, vio las dificultades que le ponían y después, bueno, era tirado, ¿no? Y eso también produjo una enorme burbuja de precios. En 10 años, el precio del 98 a 2008, la vivienda se multiplicó por 3, o sea, el precio de la vivienda se triplicó, mientras que el coste de la vida había aumentado en un 30%, o sea, mientras que una cosa se había pasado del 100 al 300%, 290 y algo, pues la otra había pasado del 100 a 135, lo que era el coste general de la vida. Quiere decir que se había disparado incluso en proporción con el aumento del coste de la vida. Una enorme burbuja de precios que tiene mucho que ver con la enorme crisis de ahora, porque la gente que compró en estos años compró a un precio infladísimo, hipotecas inmensas. Pero además tiene dos características que nos han llevado a la crisis actual. Tengo ahí el cartel fantástico, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver con todo lo que estoy contando ahora, porque es la hipoteca basura. Hipotecas en las que la garantía no valía lo que se decía que valía, ni muchísimo menos. Veía el otro día que 500, no sé cuántas mil familias tienen una hipoteca que vale mayor de lo que vale la vivienda. Puede ser, en la plataforma eso lo vemos a diario. Las viviendas valen muchísimo menos. Vamos, es que toda la gente que compró en esos años compró unos precios tan altos y la caída que ha habido vale mucho menos. Pero es que los bancos conscientemente inflaron el valor. Entonces la garantía, la vivienda, no valía lo que se estaba diciendo que valía. Y además hipotecas impagables. Se dieron las hipotecas sin que era imposible luego que se pagaran. La gente pensaba que la iba a poder, porque la gente no es economista ni tiene unos estudios de planificación, pero los bancos sí que tenían previsto. Incluso pues falsificaron una serie de cosas que más o menos ya son conocidas. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo esto? La carga de vivienda, que supone la parte de los ingresos que hay que dedicar a la vivienda, se multiplicó. Esto pasó tanto en el alquiler como en la compra. En la compra ya lo he comentado, pero en el alquiler también podría haber visto cómo se dispararon los precios de alquiler en esos años. Es que la hipoteca subía, pero también el alquiler, de manera que era más fácil comprar que alquilar. Hubo toda una serie de cosas que hacían más fácil comprar que alquilar. Especialmente para personas, por ejemplo, extranjeras. Hay un vídeo de un trabajo que están haciendo en la PA Madrid, la gente de la Comisión de la Verdad, el Juicio y Castigo, en el cual se ve una familia, no sé, sudamericana, que tienen un bebé, vivían en una habitación alquilada, y cuando tienen el bebé no los quieren tener alquilados, los quieren echar. Esa familia que no es capaz de encontrar una habitación alquilada, compra una vivienda. Y entonces se ve que le despiden, lo estaban grabando, pero entonces con una finalidad publicitaria. Ahora eso se puede utilizar en contra suya. Entonces lo estaban haciendo de mira lo maravillosos que somos y lo fáciles. Al final le da la mano el director del banco y le dice: la vivienda ya es suya. Dice: pues qué bien, qué suerte tengo, ¿no? No podía vivir de alquiler en una habitación y ahora ya tengo una vivienda. Y esto hace que el endeudamiento para compra de vivienda se disparó a nivel individual, pero también a nivel global. O sea, en la deuda, la parte de la deuda, que sabéis que la deuda pública es una pequeña parte de la deuda, la parte de deuda que cogen los hogares, se llaman los hogares, o sea, la gente normal y corriente para vivienda, pues se disparó en estos años. Esto se junta con que casi la mitad de los hogares, o sea, los hogares, tenemos aquí una gráfica en la cual vemos la parte azul tiene una propiedad con hipoteca, y la parte amarilla tiene un alquiler. No me ha salido así, bueno.
que mejor que me hubiera salido junto, pero me lo ha hecho así. Y luego está la propiedad, no, sí es verdad, sí, no, es la naranja. La naranja es la propiedad con hipoteca y la amarilla el alquiler. Bueno, pues toda esta parte necesita ingresos mensuales para seguir viviendo, que son el 47%, casi la mitad de los hogares. Si no tienen ingresos mensuales y no pagan en el día a día, a la calle. ¿Y lo otro son viviendas que ya están pagadas? Sí, la azul son viviendas sin hipoteca, muchas de ellas han sido compras de hipoteca que ya están pagadas, y hay como un 10% así que son otros orígenes, por ejemplo herencia, son viviendas que ya están pagadas. Y luego en el otro, esos verdes, pues está por ejemplo gente que está viviendo, que le deja una vivienda a su familia y no paga, la empresa, que será menos frecuente. Vale, eso era la idea global a donde hemos llegado con la vivienda. 47% de los hogares, si no pagan mes a mes, se van a la calle. Nos encontramos en una situación de paro del 26%, y hogares con todos sus miembros en paro, pues un 10%, un 10% son muchísimos, que tienen todos sus miembros en paro. Que luego hay muchos más que no tienen todos sus miembros en paro, pero tienen algunos. Y los ingresos han bajado. Con todo ese paro del 26%, resulta que las prestaciones que tenemos son de 5.800.000 en paro, antes eran 6 millones, ahora baja un poco, pero como sabéis, no porque haya subido el empleo, sino porque ha disminuido la población activa. Bueno, pues ahí tienen pensiones contributivas, 1.200.000 tal, subsidio más, y renta de inserción, otros 200 y pico mil. Quiere decir que las contribuciones, las prestaciones, si esto es toda la gente que está en paro, pues solo tienen prestación contributiva, que sabéis que primero el 70% de la base y luego el 50%, pues solamente esta parte azul. El resto tiene prestaciones asistenciales que... me ha faltado que son 426 euros al mes, 426 euros, toda esta parte naranja y toda esta parte amarilla no tienen nada. Más fuentes de ingresos de la población. Las pensiones y las prestaciones sociales. Pues las pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional son la mitad. Y el salario mínimo son 600 y pico euros al mes. Y luego, prestaciones sociales, que esa es la otra diferencia que hay, que en Euskadi hay más prestaciones sociales. Allí, por ejemplo, en Elche, las prestaciones sociales que hay de ayuda para vivienda son 250 euros al mes, 83 euros al mes. Eso es, con eso pues no pagan nada. Hay una situación social de pobreza. El 21,6% de la población está en riesgo de pobreza. Tenemos que los hogares que llegan a final de mes, esta es de la encuesta de condiciones de vida, que llegan a final de mes con mucha dificultad o con dificultad, son más de la tercera parte, el 36,6%. Entonces hay muchísima gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas, porque tiene unos ingresos de 426 euros al mes, de 380 euros al mes, y con eso no pueden pagar la hipoteca y vivir, o un alquiler, no pueden pagar ni un alquiler tampoco. De hecho, 1 de cada 3 hogares tiene pagos pendientes, sea hipoteca, alquiler, comunidad. Casi 6 millones de hogares de viviendas principales tienen pagos pendientes. Entonces, estamos en una situación de emergencia porque hay centenares de miles de personas que no tienen una vivienda digna o que están en riesgo de perderla. Pero tanto por hipoteca como por alquiler, como la vivienda social, que como también sabéis, también están desalojando. La gente de Madrid pues lo sabe muy bien. Por ejemplo, nos encontramos que han perdido su vivienda habitual por hipoteca para la adquisición de vivienda. A ver, estos no son toda la gente que ha perdido su vivienda por hipoteca, porque también ha habido gente que la ha hipotecado, pues por ejemplo, gente que tenía un pequeño negocio y la ha hipotecado para eso. Entonces, gente que tenía pagada su vivienda la ha hipotecado o ha avalado ha hipotecado para que sus hijos salieran adelante o cosas de esas, vemos muchísimo, y esos no están en esta estadística. Bueno, pues vemos que solamente en 1 año y medio han sido
67.000 y pico viviendas perdidas, entre daciones y ejecución hipotecaria, solamente en un año. Eso, a 3 personas por vivienda, pues son 200.000 personas, 200.000 que solo en un año y medio han perdido su vivienda. En cuanto al alquiler, los desahucios solamente en los 3 primeros trimestres de 2013 fueron 29.000. A ver, aquí están desahucios de vivienda principal y de otros, pero si vemos los desahucios en ejecuciones, la mayoría son de vivienda principal, la gran mayoría. No tenemos el desglose porque no salen los datos. Y luego, en cuanto a la vivienda social, nos encontramos tanto privatización como desahucios. Bueno, luego voy a pasar esto rápido para poder entrar a la otra parte porque veo que es más largo de lo que yo pensaba. Vemos que eso supone pues, que la gente se tiene que hacinar, la gente no se puede emancipar por haber perdido eso, se dan situaciones de nuevo chabolismo, la gente se tiene que meter en una habitación alquilada todos, o vivir en locales que no son viviendas porque no tienen baño, no tienen cocina, no tienen luz, no tienen electricidad. La gente que ocupa vive en una inseguridad permanente, que eso también no es calidad de vida, no es dignidad, porque siempre está con esa inseguridad. Sin techo, hay 23.000 personas sin techo solamente atendidas en centros. Eso es una barbaridad. Gente en tiendas de campaña, y esto afecta especialmente a quienes no tienen colchón social. Esto, por ejemplo, es en Alicante. Gente que está viviendo ahí porque no tiene casa. Las mujeres sufren un mayor impacto por desigualdad laboral, que como ya sabemos, luego el efecto del divorcio y el impacto en las relaciones que tiene. Entonces, pues el salario medio de las mujeres es más bajo, las pensiones son menores, por ejemplo, la pensión media de las mujeres son 440 euros al mes. Quienes tienen pensiones inferiores a 600 euros, 587 euros al mes, las 2/3 partes son mujeres. La crisis tiene un impacto para las mujeres, bueno, que sobre eso se ha escrito muchísimo, aquí probablemente también lo habéis hablado, no me voy a extender, con lo cual, pues si ya partíamos de una situación de esa desigualdad social. Luego, el divorcio, por ejemplo, tiene un impacto, esto es que es muy importante, porque entre las personas afectadas por la pérdida de vivienda que van a las plataformas, tienen bastante que ver con el divorcio, y especialmente para las mujeres. La vivienda se considera un bien familiar. Entonces, cuando se queda un salario, resulta imposible pagarlo. Esto pasa mucho. Pero cuando pasa eso, ¿qué vemos? Se divorcian, el hombre se va a casa de sus padres y la mujer se queda con los hijos. Y necesitando la vivienda que no se puede pagar. He puesto el tanto por ciento, lo tengo me parece en otro sitio puesto, era el 87%, cerca del 90% de viviendas que están formadas por un adulto y menores están encabezadas por mujeres. Y luego los padres, pues se ve mucha deserción, una mínima parte no deserta. Por una parte no hacen un esfuerzo equiparable. ¿Ves que te dice alguien, no sé, es que mi ex está parado? Sí, está parado, pero tú te estás matando para sacar a tu hijo adelante y el otro no se está matando. Y luego una cosa que también vemos mucho es el impago voluntario de personas. Hay de las pensiones como violencia económica. Por ejemplo, hay una compañera que cuando me dijo quién era su ex, que tiene un hotel de la hostia y que se ha puesto, pero claro, se ha hecho que no está su nombre. Es de las personas potentes económicamente en su población. Y no le paga a su ex, no le paga un duro. Y no le paga, pero así muchos, otra compañera, en fin, muchísimo. Utilizado como violencia económica. Muchas veces ligado a personas que tenían otro tipo de violencia que la han denunciado. Entonces, en los hogares monoparentales, pues el riesgo de pobreza es muchísimo más alto. Sí, aquí lo tengo, el 88,6 está encabezado por mujeres. Pero hay una cosa que quería comentar, que es lo de la homogenización por abajo. A ver, si las mujeres están muy mal, pero ahora se ha dado como un apilamiento social en el fondo. Quiero decir, si tenemos las capas de población, el 5% más rico, el siguiente, pues
las primeras capas de arriba se han disparado. Sabéis que la desigualdad social ha crecido porque los de arriba son más ricos todavía. Pero las capas de medio para abajo han caído abajo y se han amontonado abajo. Entonces, nos encontramos con que hay otras capas sociales que están igual de pobres, igual de mal que estas familias monomarentales, que estas madres con hijos, están prácticamente igual, porque los demás han caído a su nivel. En ese sentido, es una de las cosas que la teoría nos haría decir, no, y estas son las que peores. Bueno, pues ha habido una homogeneización, pero por abajo, porque otros han caído a su nivel. ¿Esto qué impacto tiene? Pues que a la hora de la sobrecarga económica que hace que sea impagable una vivienda, pues resulta que para la mujer es especialmente grande. En este cuadro os he sacado unos datos de estadística europea. La media europea de sobrecarga es el 11%, pues para la mujer es mayor, y también en el Estado español. Pero sobre todo quería comentar una cosa que rompe un tópico, y es que decimos, no, el problema es que la gente se ha hipotecado. No, si nos fijamos, para el alquiler, la sobrecarga económica, la gente que gasta más del 40% de su ingreso lo necesita para pagar la vivienda, se da más en el alquiler. Eso puede haber muchos factores. Por ejemplo, que la gente con menos recursos se haya quedado en el alquiler, no sea la que tenga otro tipo de vivienda y tal, ¿vale? Por eso se da ese disparo, que también pasa en Europa. Es que la gente con más recursos ya no vive de alquiler, con lo cual te quedas con la de menos recursos viviendo de alquiler y por eso pagan tanto. Pero, a ver, que el problema de la vivienda no es haberse hipotecado, porque el alquiler es igual, de hecho se están dando más desahucios por alquiler que por ejecución. Bueno, me salto esto de la convivencia, las dificultades que produce, que la gente se tenga que amontonar y todo eso, pero para las mujeres es especialmente difícil. Los hombres se largan, se van al bar o se van a darles vueltas, las mujeres están ahí aguantando más todas esas dificultades. La necesidad de una vivienda como condición para evitar la violencia, con lo cual la hipocresía de la protección de las víctimas. Y ahora ya pasamos por fin a la segunda parte de cómo las mujeres, aparte de estar ese plus y a la parte ya que sale de mi propia experiencia y no de datos, cómo las mujeres, aparte de tener ese plus de estar machacadas, pues tienen un plus de salir. Por una parte, porque la mujer como madre se hace responsable del bienestar de los suyos, va ligado a los roles de género femenino y masculino. El rol de las mujeres, tienen que salir adelante y sacar a todas las generaciones adelante, se ven muchas cabezas de familia. Y el rol de los hombres, que tiene que ser el que mantiene la familia, pues aparte del fracaso general que se produce de cuando no puede pagar la hipoteca, la gente se siente fracasada, culpable. Bueno, pues en el hombre como que se le cae más todavía su papel y eso le hace, pues, que se queda más parado para luchar. Se deprime, claro. Sí, todo el mundo se deprime, pero ellos como que más todavía, sí, y son pero que menos ya no se capaces. levanta de la cama, la tía se va a levantar y... Se va a levantar y ve que tiene que salir adelante y entonces la última parte, que me quedan nada 10 minutillos, pero bueno, intentaré hacer lo que... La PA es una forma de organizarse que por una parte vemos que tiene éxito en general y éxito en incorporar a las mujeres. Primero quería hacer un pequeño comentario de que la lucha por la vivienda, la lucha por la vivienda es lucha por el alquiler, lucha por la hipoteca, lucha por la vivienda social. O sea, la PA es una parte, o la lucha por la hipoteca es una parte de toda esa lucha. Pero en el alquiler realmente no hay muchos colectivos ahora mismo luchando centrados en el alquiler. Cosa que necesitaría toda una explicación. He puesto el de 500 por 20, que es en Barcelona, en Nou Barris, que sí que estaban ya desde antes de la crisis y tal. Porque el alquiler es una problemática muy extensa, de la dificultad y la imposibilidad de pagar el alquiler. Y en Elche, por ejemplo, nos está viniendo gente con problemas de alquiler, pero luego las PA y luego la vivienda, lo de la recuperación y todo eso, que ya hablarán otras compañeras. Todas estas luchas por la vivienda veo que tienen en común, entiendo que tienen en común. Espíritu 15M, o sea, la desobediencia civil, la acción directa. También tienen en común una cuestión de legitimación, que no sabía qué palabra emplear, pero vamos a ver. Esto es diferente a las ocupaciones anteriores. Es algo como universalizable. O sea, cuando por ejemplo se ocupa un bloque, dice, y queremos un alquiler social con el banco, es algo que se puede universalizar a todo el mundo y que busca una aceptación social, explica. Y cuando vas a hacer lo que sea tienes que explicar muy bien por qué, cómo se justifica,
cómo se busca la aceptación social. No es, no, nosotros estamos convencidos y ya está. Y es algo que se puede extender en este momento a todo el mundo. Mientras que decir, ¿no?, que nadie paga la vivienda, hombre, pues en este momento no es así. Crearía bastantes problemas. Otra cosa es que vayamos hacia un modelo. Y el tercer factor, que también me parece muy importante en común en todas estas luchas, es que tiene resultado inmediato. Está vinculada la solución individual con la colectiva. El cambio de mi situación con el cambio legal y social. Vincula las dos cosas. No, a diferencia de la mayoría de luchas en las que mucha gente hemos participado, que son luchas porque crees eso, porque sabes que es así, pero los resultados pues ya estarán cuando lleguemos a otra sociedad, ¿no? Esto no. Cuando ocupas una casa, un bloque, en el momento estás resolviendo un problema de vivienda, pero a la vez en el momento estás haciendo que se denuncie el problema de la vivienda social y que se resuelva. Y lo mismo, consigues una dación en pago. Consigues la dación en pago para esa persona, pero estás facilitando la dación en pago como cuestión general. Está ligada las dos cosas. Bueno, en las plataformas de afectados por la hipoteca vemos que hay una participación significativa de mujeres en todos los niveles y además vemos que el funcionamiento es menos androcéntrico de lo habitual, dentro de que no hay un modelo de las PA uniforme, yo ya os comentaba en que me baso. Y entiendo yo que esto se da por dos tipos de cuestiones. Una que es la propia esencia de la PA y otra que es una influencia del feminismo en algunos sectores puntuales, pero que han sido clave en la configuración de las PA. ¿Cómo funcionan las PA? Pues hay una serie de cosas de lo personal a lo político. Por ejemplo, se le da, que a mí me recuerda mucho por la construcción en el movimiento feminista hace muchos años, ¿no? Íbamos de lo personal a lo político, de lo que me pasa en mi casa y cómo no puedo compartir el trabajo doméstico con mi compañero y tal, pues íbamos a una cuestión más general de la división sexual del trabajo, ¿vale? Pues aquí empezamos en la acogida por desculpabilizar, compartir la experiencia, entender las razones estructurales del problema propio, que como os digo, a mí me recuerda mucho a aquella época en que yo por fin entendía eso que me pasaba, que a mi hermano le dejaban hacer unas cosas y a mí no, que me pasaba a mí, pues mira, resulta que eso les pasaba a las demás y que tenía unas causas, ¿no? El empoderamiento, una transformación personal de la impotencia y la rabia en acción colectiva. Y una conciencia de que las soluciones son colectivas, no individuales. Eso, por la misma esencia de las PA, es así, pero tiene un parecido con el movimiento feminista. También, otra cosa que por lo menos en las que yo estoy y las que más conozco pasa, es que es un espacio que no excluye lo atribuido a la esfera privada y a las mujeres. Los cuidados, los afectos, las emociones, no los tienes que dejar fuera. Es un espacio que facilita la integración y la conciliación. Sabéis que en la esfera pública es mucho como que, bueno, pero aquí no vengas contando tus penas o cómo te sientes. No, se integra. Y esto es muy importante para que las mujeres puedan integrarse, porque se encuentran más en su medio. Aquí tenemos, por ejemplo, una acción delante de un banco, pues aparte de que hay muchas compañeras, pues aquí una compañera luchadora que está pues ahí con su bebé y así el resto, y esta mujer se ha metido dentro de la oficina del banco y no hemos pasado allí negociando con el director, con el bebé. Si tienes que excluir y dejarte al bebé, pues no vas a poder participar. Otra cosa, bueno, una cosa muy importante también de la PA es lo de afectadas activistas. El objetivo es que todas las personas afectadas tienen que convertirse en activistas. Lo logra más o menos, pero ese es el objetivo, ¿no? Allí, bueno, yo estoy bastante satisfecha de que una proporción importante sí que se convierte en activista, evidentemente no todo el mundo. Para eso, yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Una, huir del asistencialismo. Si tú a la gente vas de que mira qué bien que te voy a ayudar, no lo vas a conseguir. Entonces hay que luchar, hay que combatir mucho eso, porque la gente viene a que le ayude y le resuelva su problema. Y combatir las asimetrías. Si dan unas asimetrías, claro, llega alguien que no entiende nada de eso y llega alguien que ya sabemos ahí leernos todo. Esas asimetrías hay que irlas reduciendo y anulando. Entonces, se da una desigualdad entre activistas y afectadas en cuanto a la experiencia en la esfera pública, política.
allí tengo que decir que de activistas que ya estemos en otro movimiento o qué tal, pues prácticamente me parece que estoy yo sola. Pero bueno, en todas las PA suele haber activistas. Entonces hay que poner unos mecanismos para compensarlas. Formación, equipo, rotación, hay que poner unos medios para que eso se vaya compensando. Y luego ya unos aspectos que yo creo que son secundarios, pero que también se dan para que haya participación de las mujeres en las PA, es la existencia de modelos. Eso en la ciencia, por ejemplo, en la coeducación hablábamos mucho de eso, la importancia de mujeres que, pues, por ejemplo, el hecho de Ada Colau, tal, que sea una mujer, la parte más visible, ya tienes una mujer, pero sobre todo también las afectadas que aparecen en los medios, porque si no podría ser, bueno, pero esa es Ada que habla muy bien. Pero esto ha tenido, por el tipo de comunicación, cómo se ha empleado la comunicación en esto, pues se ve ahí una mujer como tú, que estaba en su casa como tú, que la van a desahuciar, está ahí luchando y te lo cuenta. Entonces existe ese modelo con el que piensas que te puedes identificar. Y luego, aunque me parece más secundario, pero también se da un lenguaje que hace visibles a las mujeres. Con esto, pues se da una transformación de que el fin de la resignación y de la impotencia, pero también se da una transformación del cambio de los roles de género. Esto afecta, cuando afecta a la mujer que se transforma así, pues también cambia su rol de género en la casa y todo esto. Creo que este movimiento ha sido bastante positivo y ejemplar, y que por lo tanto pues estas características propias o las otras comunes con el movimiento feminista, pues es útil conocerlas. Que son... No, esto me lo tengo que saltar porque ya llevo los 40 minutos. Bueno, pues salir del tipo de trabajo que hacíamos antes. Y esto sí, esto es lo que quería comentar. Los mecanismos para inclusión en la esfera pública, que son buenos para las mujeres, también son buenos para los demás excluidos. Esa es una cosa que hemos visto en la PA. En la PA hemos puesto estos mecanismos de rotación, formación, equipo y todo eso para todo el mundo. Porque se da esa desigualdad para todo el mundo. Porque la gente que llega, que no puede pagar la hipoteca, pues nunca había hecho ni una estancia, nunca había, ¿vale? Ponemos unos mecanismos. Esos mecanismos son muy buenos para las mujeres, pero también son buenos para todo el mundo. Porque la esfera pública se asigna a los hombres, pero a los hombres de determinada clase social ni a nivel cultural. Entonces los mecanismos que pone para integrar a las mujeres pues son buenísimos para todos los demás hombres, que son hombres, pero también están excluidos de la esfera pública. Esto sí que me parecía muy importante. Bueno, lo otro más o menos lo he comentado. Y luego, y estos aspectos ya son los últimos que quería decir, pero son 2 o 3 cosillas y me parece pasando un poquito de tiempo. Cosas que tienen semejanza, el feminismo con las PA, poner cara a la realidad. El aborto, cuando lo hicimos así, Tribunal de Mujeres declarando y tal. En los desahucios, cada persona tiene su nombre y su historia. Poner cara. La desobediencia civil. Si el Estado no lo satisface, lo tendremos que hacer nosotras. La realización de abortos que hacíamos en movimiento feminista o la recuperación de viviendas. Es una cosa que la hace. No la hace. Cuando hicimos 2 abortos en las jornadas de Barcelona, no era para arreglar el problema del aborto con eso. Pero a la vez que hacía esos 2 abortos, estaba luchando por el aborto, denunciando que no se hacía públicamente, diciendo que se podía hacer. Lo mismo pasa con esto. Cuando ocupas un bloque, resuelves un pequeñísimo problema, pero es una parte de la lucha. Y luego, bueno, pues nada, que todo esto ya se puede saltar. Y que la vivienda es un aspecto más de la opresión del capitalismo patriarcal, que necesitamos lucha fuerte, unir los movimientos. Y pues nada, aquí esta diapositiva que me gustó porque era cuando el escrache feminista, la manifestación del 8 de marzo fue estupenda, la verdad, increíble, pero el 16 de mayo, que estábamos poquita gente, pero bueno, ahí estábamos con la gente de la PA, era casi la mitad. Y